¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy, domingo 18 de octubre del 2020. Le damos gracias al Señor porque nos está permitiendo estudiar su palabra y realmente es algo que nos llena de mucho gozo y nos llena de mucho conocimiento. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en estos últimos estudios hemos tenido la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo y estamos estudiando algunas características de esta visión, y muy interesante para conocer la descripción que hace Juan de Cristo cuando él lo vio. Vamos a estudiar, pero antes de comenzar vamos a hacer nuestra oración pidiéndole al Señor que sea Él el que dirija este estudio. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, del mal, porque tú nos proteges, Señor. Gracias porque toda esta semana tú has estado al lado nuestro en todo lo que hemos emprendido, mi Dios. Aprendemos, Señor, que dependemos de ti todos los días y que separados de ti nada podemos ser. Gracias, mi Dios, por este nuevo estudio. Queremos, por favor, pedirte que tú te muevas en medio de él, que tú hables, Señor, y que podamos llevarnos siempre un aprendizaje como tú nos lo has enseñado cada estudio. Gracias, mi Dios, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar estudiando entonces la visión que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestra Biblia y miren, hermanos, en este nuevo estudio vamos a hacer diferente, vamos a hacer una dinámica diferente, vamos a tener nuestra Biblia a la mano y me gustaría mucho que ustedes fueran buscando las citas y las fueran leyendo junto conmigo. Es una manera también de practicar el uso de la Biblia, y en esta ocasión no vamos a proyectar a las citas, sino que las vamos a buscar y las vamos a ver directamente de nuestra Biblia. Entonces vamos por favor a Apocalipsis 1, 14 al 16. Voy a leerlo todo y únicamente vamos a estudiar una pequeña parte porque realmente es un estudio tan hermoso que pues no tenemos prisa, y lo más bonito es poder aprender lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que el Señor nos quiere decir, hasta dónde podemos ir aprendiendo cada semana. Vamos a ver entonces Apocalipsis 1, 14 al 16. Dice así: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí únicamente, fíjense bien, vamos a estudiar nada más, recordar un poquito lo de sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, porque van de la mano los dos, los ojos y los pies, porque tienen relación. Recuerdan ustedes que sus ojos como llama de fuego, acuérdense que el fuego es asociado a menudo con el juicio en las Escrituras, y habíamos mencionado que tenía 2 aplicaciones. Una aplicación se refería a este juicio que el Señor va a hacer sobre las personas, sobre sus enemigos, y esto va a ser cuando Él venga en su segunda venida. Pero la otra aplicación tiene que ver con su iglesia. Y acuérdense que los ojos del Señor saltan como llama de fuego porque Él está examinando de manera minuciosa y exacta, está escudriñando la mente y el corazón de sus hijos, entonces de su iglesia. Dice la Biblia aquí en Apocalipsis que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Entonces, qué interesante es poder ver esta aplicación en nuestras vidas como iglesia. Ese es el punto más importante. Vamos a ver entonces en el mismo versículo que nos habla de sus ojos. Si ustedes se fijan, está en el versículo 15, más bien el versículo 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Dice, la idea es que el bronce estaba resplandeciente, como si aún retuviera todo el calor del horno, como si estuviera al rojo vivo.
El bronce bruñido se refiere precisamente, la palabra bruñir significa pulir, significa lustrar. Entonces, imagínense, el bronce bruñido es que está resplandeciente, que brilla. Entonces, el bronce, fíjense que el bronce es un metal que está asociado también con el juicio y con el sacrificio. ¿Por qué con el sacrificio? Esto es únicamente un dato. Porque el altar de bronce, ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento estaba en el tabernáculo de reunión, afuera estaba el altar del sacrificio, y este era hecho de bronce y precisamente se le llamaba el altar de bronce. Y en ese altar es donde se ofrecían diariamente ofrendas. Entonces, por eso se dice que está relacionado o asociado el bronce con juicio y sacrificio. Y entonces nuevamente encontramos la palabra juicio aquí, otra vez como los ojos. Y entonces vamos a ver esa combinación de los ojos con los pies. Dice, también los pies de bronce bruñido simbolizan al Señor Jesucristo, que anda en medio de su iglesia, examinando, juzgando a las iglesias. No solamente el Señor nos ve y nos está observando, sino que Él nos conoce y Él conoce nuestro corazón. Y acuérdense que Él, en lo más profundo de nuestro corazón, Él es el único que puede conocernos y el único que puede saber nuestras intenciones. Entonces, no nada más Él está haciendo eso, sino que también, acuérdense, Él intercede como sumo sacerdote, como nuestro mediador ante nuestro Padre Celestial, pero también está al tanto de corregirnos y de disciplinarnos. A eso se refiere este bronce bruñido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos disciplina, Él está haciendo un trabajo de refinamiento en nuestro caminar. ¿Para qué? Para brillar como este bronce cuando se le pule. Es bronce bruñido, para brillar, para resplandecer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos disciplinados, cuando somos corregidos por el Señor, podemos también dar testimonio a muchas otras personas. Pero, ¿qué es la disciplina? Porque este es un tema muy interesante que a veces nos cuesta trabajo aceptar y entender. Entonces, la disciplina es instrucción, la disciplina es educación, es corrección. Es la corrección que un padre da a su hijo. Es la corrección que nuestro Padre Celestial da exclusivamente a sus hijos. Un inconverso no tiene, fíjense bien, este privilegio. Muchos dirían, ay, ¿cómo un privilegio que el Señor me corrija? Es un privilegio. ¿Por qué? Porque un padre no va a disciplinar a los hijos de los demás, ¿sí? Pero sí va a prestar cuidadosa atención a la educación de sus propios hijos. Porque Dios es amoroso, es misericordioso, es paciente, pero también es un Dios santo, justo y soberano. Entonces, Dios nos enseña a nosotros como sus hijos a andar en obediencia a Él. Él nos está entrenando para un propósito. Entonces, encontramos en la Biblia muchas citas bíblicas donde precisamente nos habla con respecto al enseñar. Efectivamente, el Señor nos enseña a través de muchas maneras y no siempre para disciplinarnos. Pero el tema de hoy es precisamente que el Señor, con sus pies de bronce bruñido, es porque nos va a corregir y nos disciplina a todos sus hijos, a los que son sus hijos. Y entonces es una manera de enseñarnos a través de la disciplina. Vamos a ver, por favor, en Isaías 48:17. Vamos a buscar en nuestra Biblia Isaías 48:17. Y dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, tu Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Esta es una cita hermosa porque podemos leerla y decir, voy a dejar que el Señor me encamine, pero que a mí yo siga quizá en mi mismo camino. Aquí es donde podemos nosotros ver que el Señor nos enseña también a través de la disciplina. Dios instruye y enseña a sus hijos
para que nosotros lo honremos, para que le demos gloria al Señor. Este es un propósito principal. Miren, vamos a leer ahora, vamos a ir al Salmo 32, vamos todos al Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa promesa, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios amoroso y su corrección es amor, y Él va a poner sus ojos sobre nosotros. Efectivamente, esos ojos como llama de fuego, pero a sus hijos sabemos que es con un propósito amoroso. Cuando un padre disciplina a su hijo, pues lógicamente lo está preparando para lo que Él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente y que tenga muchas otras cualidades. Un buen padre comienza la educación de sus hijos desde que son muy pequeños y continúa su instrucción hasta que su hijo alcanza la madurez. Y día tras día, fiel y amorosamente, la disciplina que el Señor nos aplica es precisamente porque Él quiere que seamos de una manera. Y eso es algo hermoso. Si nosotros lo entendemos de esta forma, vamos a poder aceptar la disciplina del Señor. Vamos a ver precisamente ahora en Hebreos. Yo les adelanté que íbamos a leer varias citas y vamos a practicar el estarlas buscando en nuestra Biblia. Vamos a ver por favor en Hebreos. En Hebreos nos está haciendo una referencia con respecto a no menospreciar la disciplina del Señor, a no hacerla a un lado y sobre todo a no decaer por esta disciplina. Miren, vamos a leer, dice Hebreos 12 a partir del versículo 4 y de ahí vamos a ir hasta el versículo 11. Y vamos a leer, dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es una cita en la cual debemos de detenernos a analizar, a pensar. Hay otra cita también en el Salmo 94 donde nos habla, bienaventurado el que acepta la disciplina del Señor. Vamos a ver Salmo 94, versículos 12 y 13. Dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces ahí está: bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Entonces, el juicio sobre las iglesias no es, fíjense, esto es un punto muy interesante. Cuando hablamos de estos pies de bronce bruñido, acuérdense que el bronce, dijimos, entonces tiene relación con el juicio, pero precisamente el juicio sobre las iglesias no es para perder su salvación. Por favor, esto que lo tengamos bien presente. Los que somos sus hijos no perdemos la salvación, sino que es para su purificación. Cuando el Señor venga en su segunda venida,
efectivamente nos habla de un juicio, el juicio de las naciones, y ahí sí es porque ellos no han creído en el Señor, y va a haber una muerte eterna. Pero en este caso, cuando hablo de un juicio sobre las iglesias, es precisamente esta reprensión, esta disciplina, esta corrección, es para purificarnos. Miren, hermanos, ¿han ustedes reconocido la disciplina del Señor en su caminar como cristianos? Yo sí la he experimentado, y quizá yo no la quería reconocer hasta que el Espíritu Santo me la muestra, me la revela, y entonces pude saber que iba por un camino incorrecto. Y entonces me duele mucho la disciplina del Señor, pero en aquella ocasión me ayudó a conocer más al Señor, me ayudó a estar más cerca de Él, a entenderlo, a entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que no le agrada. Y es una experiencia, un testimonio que creo que todos hemos experimentado, porque todos sus hijos van a experimentar la disciplina en su vida cristiana. A mí me gustó leer este salmo. Por favor, busquen en el Salmo 119. El Salmo 119 contiene una cantidad de información. Ustedes léanlo, analícenlo en cualquier momento que estén a solas y reflexionen, porque tiene que ver mucho con esto. El Salmo 119, vamos a leer a partir del versículo 135 y 136. Salmo 119. Dice así, versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces este salmo nos está diciendo cómo efectivamente nos puede doler la corrección, la disciplina del Señor, pero qué hermoso es cuando aprendo de esa disciplina. El juicio del Señor muchas veces no es agradable, pero siempre es justo y es bueno. Lo dice la Biblia. Si ustedes leen este Salmo 119, lo está recalcando constantemente. Precisamente el salmista está diciendo esta verdad. Y él mismo pedía la disciplina del Señor para aprender a guardar sus mandamientos y sus estatutos. Porque él decía, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Ya se fijaron? Justicia, juicio. Entonces, no confundamos. Aquí hay un tema interesante, muy breve lo voy a comentar, para no confundir dos términos. No confundamos la disciplina con la prueba. Aunque la prueba y la disciplina son circunstancias diferentes que afrontamos, la diferencia radica en la causa de estas. La prueba es usada por Dios para que nuestra fe se fortalezca, ¿sí? ¿O para qué? Para tener fe. Porque, por ejemplo, cuando yo ya tengo a Cristo en mi vida, ya lo conozco, cuando paso por una prueba que el Señor permite, mi fe se puede fortalecer. Y entonces eso me va a servir en mi vida cristiana. Pero aquella persona que no tiene a Cristo puede pasar por una prueba y eso le va a servir para tener fe en el Señor Jesucristo. Y esto será hermoso, por eso nada es malo. Pero la disciplina es usada por Dios para que reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos de nuestro mal camino. ¿Para qué? Para que no nos perdamos o para que no fracasemos en aquel propósito que el Señor tiene para nosotros. En lo que coinciden, y esto me gustó mucho estudiar, en lo que coinciden la prueba y la disciplina es que se hace presente el amor de Dios por nosotros. ¿Con el fin de qué? Pues de ayudarnos a ser victoriosos y además de alcanzar todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, yo hice una conclusión haciendo un análisis de todo este estudio, de todo lo que aprendí en esta semana, de lo que el Señor me enseñó y me acordé de aquellas épocas, me acuerdo de esas disciplinas y reconozco y puedo decir que como conclusión que cuando reconozco y acepto la disciplina del Señor, cuando acepto su juicio justo y bueno,
y además aprendo de ella, lo primero que debo de hacer es arrepentirme y pedirle perdón al Señor por desobedecerle, por el pecado. ¿Y cómo me siento después? ¿Cómo me sentí después de haber pasado esa disciplina? ¿Cómo me sentí después de cuando el Señor me escucha en oración, cuando me arrepiento, cuando reconozco, cuando acepto? Pues fíjense bien, me siento, dice la Biblia mucho el Salmo, vivificado, vivificada. ¿Por qué? Porque tengo nuevas fuerzas y disfruto mejor de la vida cristiana, a pesar del dolor y de la pérdida que pude haber sufrido. Sí, me siento animada y con gozo para seguir por el camino que Dios quiere que siga. Me siento amada por el Señor porque siento y sé que soy su hija. Me siento protegida. ¿Por qué? Porque el Señor nos protege del pecado. Y es así, a través de la disciplina es como el Señor nos protege. Me siento purificada, me siento sanada, me siento limpia, porque precisamente Él nos limpia. Cuando nosotros reconocemos la disciplina, la aceptamos y nos arrepentimos. Y el Señor nos perdona. Me siento completa, me siento en paz. Entonces, ¿ya se fijaron los resultados? Los resultados son positivos, nunca serán negativos. Recibimos provecho, dicen Hebreos, recibimos provecho. Entonces, como iglesia, hermanos, reconozcamos que Cristo, fíjense bien, Cristo, acuérdense, está en medio de su iglesia, no solamente como sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, quien aboga por nosotros frente al Padre, sino que también los ojos de Cristo, como llama de fuego, están escudriñando, están viendo, está el Señor viendo nuestra mente, nuestro corazón, y sus pies de bronce bruñido, dice la Biblia que también va a dar a cada uno según su camino. Y si nuestro camino como iglesia no es el que le agrada a Dios, Él nos va a disciplinar y nos va a corregir. ¿Pero con qué? Con amor y paciencia. Esto es algo hermoso y esto hay que creerlo porque la Biblia lo dice. Hay que aceptarlo porque hay que saber que el Señor es amor, pero también el Señor es justo. Y vamos a cerrar este estudio con un salmo, porque siempre cerramos con un salmo y continuamos con el Salmo 119. Y ahora vamos a ir al Salmo 119, versículos 75 al 77. Y dice así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Gracias por este estudio, gracias al Señor porque nos enseña y porque eso me hace estar en paz y estar con gozo. Hermanos, terminamos nuestra escuela dominical, vamos a prepararnos para el culto que viene un poco más tarde y únicamente les comento que vamos a continuar primero Dios con el estudio de la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis continuamos los siguientes domingos. Gracias, que tengan un excelente día.